Otra de las propiedades importantes en los suelos es la parte biológica, ya que la parte biológica influye de manera significativa en conocer la calidad de los suelos. Así es que en los suelos es necesario determinar básicamente dos parámetros que indican su calidad biológica, y es la diversidad y la abundancia. La abundancia a veces puede tener ciertas complicaciones, porque significa que los suelos se encuentran afectados o fueron afectados al haber desequilibrio de las especies. ¿Esto qué quiere decir? Que en los suelos, dependiendo de su ubicación y la interrelación con otros factores y componentes ecológicos, podremos encontrar casi todas las especies de, en general, con excepción de los peces. En el caso de los vertebrados, los más abundantes generalmente son los mamíferos. Los mamíferos, sobre todo, eh, hay diferentes, como el caso de las taltuzas, las ratas, los topos, los conejos, entre otros, que utilizan pues las madrigueras para reguarecerse, lo que permite entonces que remuevan el suelo y haya una mayor aireación, drenaje, retención de humedad, entre pues otros beneficios, principalmente cuando se trata de áreas que no son cultivadas. Si hay áreas que son cultivadas, pues hay una disminución, es lógico. Y en el suelo también se pueden encontrar especies de reptiles e incluso aves, aunque estos, al igual que los mamíferos, pues no necesariamente deben considerarse fauna edáfica. En general, la función principal de los organismos en los suelos es el enriquecimiento mismo de la transformación de la materia orgánica, lo que hemos hablado anteriormente, y modificación de las propiedades físicas, como el caso de la porosidad, la aireación, el drenaje. Así es que la presencia de organismos dentro del suelo es una señal completamente inequívoca de la calidad que posee dicho sistema. Cuando conozcan ustedes, vayan a la salida de campo, tengamos alguna oportunidad de hacer un análisis comparar un bosque, comparar con una zona de pastos, se van a dar cuenta de la riqueza. Y esa riqueza nos está indicando la calidad. Si no hay especies, organismos en el suelo, de seguro la calidad del suelo es menor de lo que puede darse en un suelo de mejores condiciones, porque a la vez también esto está relacionado con la materia orgánica y por supuesto ya sabemos la importancia que tiene la materia orgánica. Así es que muchas veces basta con observar solamente la presencia de organismos vivos para saber que el suelo se encuentra, cuáles son las condiciones en que el suelo se encuentra, por lo que pues necesariamente esto nos da una idea de cómo podemos de pronto enfrentar una circunstancia o conocer las características de ese lugar específicamente debido a las prácticas agronómicas que se han llevado en ese espacio geográfico. Entre las principales clases de invertebrados que podemos encontrar en el suelo se encuentran los artrópodos. Y los artrópodos son son insectos, y específicamente los que se encuentran más en el suelo son los llamados colémbolos. Los colémbolos entonces son especies pertenecientes a una clase de invertebrados que normalmente prefieren lugares húmedos donde hay hojarasca, es decir, materia orgánica en putrefacción y otros restos de vegetales de las cuales entonces se alimentan, como habíamos hablado, y además también adquieren sus valores energéticos. Estas especies raramente se comportan como carnívoras, es decir, pupas de dípteros o bacterias. No, siendo la mayoría de estos prácticamente se alimenta desde los micelios de los hongos, es decir, de los restos que están dejando y de las esporas de ellos mismos. Dos especies muy importantes en el suelo, indicadoras del pH, está la Odontola armata y la Odontola lamellifera.
Estas dos, entonces, en el caso de la primera, o sea, Armata, la primera es basófila, quiere decir que nos está indicando suelos que están en condiciones básicas, es decir, mayores, ya conocemos, mayores al 7 de pH, y ya empezamos a tener condiciones básicas. Mientras la mellifera, esta se encuentra principalmente en suelos de condiciones ácidos. Entonces son dos, esto nos da una indicación de las condiciones de la acidez o la reacción del suelo, estas dos especies. Entre los colémbolos hay muchos que se encuentran y cuando ellos ya pueden construir incluso horizontes y pueden poblar mucho el suelo, pueden llegar a construir los entes llamados de insectos, porque llegan a poblaciones muy altas. Y también los ácaros, que son estos que encuentran inicialmente en los gráficos superiores, eh, extraen los materiales del suelo y luego estas heces van aportando, de cada uno de ellos, van aportando nutrientes que mejoran la calidad de los suelos en términos generales. Por eso son tan importantes. Otros tipos de organismos que se encuentran son los denominados milpies. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Yo los he visto mucho por allá en Montería. Efectivamente, estos animales eh, se alimentan de la materia fresca, de la hojarasca, cuando está medio descompuesta porque ellos no son capaces de digerir fácilmente la celulosa. Así es que lo que sí son muy buenos trituradores, es decir, permiten cortar en pequeños trozos la hojarasca y son de gran importancia porque entonces una vez que los trozos están cortados, pues ya sabemos que los hongos, los actinomicetos van a poder llegar rápidamente y poblar y descomponer esta materia, al igual que pues las bacterias. Lo que sí es importante es tener cuidado cuando se aplican abonos orgánicos, ya que estos generalmente si están allí y en ese lugar, pues pueden entonces reproducirse y convertirse en una plaga. Así es que es importante hacer un análisis previamente para conocer si hay mucha de esta población antes de hacer una fertilización. Están también los cien pies o quilópodos. Esos también se caracterizan por tener una serie de patas un par de patas que están pegados a los segmentos de esa estructura o de ese cuerpo. En realidad estos también son unos organismos que son depredadores. Generalmente pues también allá los conocemos como cien pies y ellos necesitan mantener siempre humedad. Así es que cuando la parte superficial del suelo se seca, ellos normalmente se ven obligados a ingresar a las capas más profundas. Así es que en el suelo los podemos encontrar incluso a varios centímetros de la superficie. Los anélidos, pues también son otros tipos de organismos que se encuentran también mezclados allí con otros organismos, ingieren los restos de vegetales, es decir, la materia orgánica, eh, y se alimentan también de hongos, bacterias, en general, son bastante, se encuentran mucho en, en el suelo y el material militar que lo consumen, luego entonces hay una estimulación dentro de ellos, lo cual permite un alto crecimiento de microflora. Los extrésidos, por ejemplo, en este caso pueden ser carnívoros y comerse otros animales, como ya hemos dicho, de menor tamaño,
estos son los nemátodos, dentro de los cuales prefieren pues a los parásitos y generalmente poseen un alto desarrollo y un menor tamaño. Entre estos, quizás los que más conocemos son las lombrices. Entonces las lombrices contribuyen a mejorar las características físicas, a contribuir en esas galerías y esos orificios que permiten que ingrese más el aire y tienen otra ventaja, que se mezclan verticalmente, lo cual entonces va haciendo orificios de forma que haya mayor aireación. Existen diferentes tipos de lombrices que entonces perforan esas galerías en otras direcciones y van todo lo que está segregando esa mucosa da firmeza a las paredes. También, ¿qué significa eso? También permite como aglutinar, amarrar la estructura del suelo, por eso también son tan importantes. Y son también, como les decía, de forma vertical, incluso pueden llegar hasta mucho más abajo de lo que puede llegar un arado. Como dice allí, pueden llegar hasta 4 metros de profundidad, con la ventaja pues que no destruyen la estructura, todo lo contrario, esas heces van a permitir aglutinarla. Además, pues contribuyen esas galerías, mejoran la circulación del aire, del agua. A través de ese metabolismo mejora la estructura del suelo, también las características químicas que ya hemos hablado un poco. Las lombrices en general a través de toda esa deposición de sus excretas aumentan, hay documentos que dicen que van de 3 a 11 veces el nivel de fósforo, de potasio, de magnesio que se encuentra en el suelo. También elevan los niveles de nitratos, de calcio, lo cual permite disminuir la acidez de la tierra. Los aportes de estas lombrices también se debe promover su aplicación porque además se requiere implementar otras prácticas agronómicas y culturales. Incluso creo que ustedes conocen la lombricultura. Esta es una práctica muy interesante que permite manejar y mejorar las características y condiciones de los suelos, lo cual permite pues la incorporación y mejorar la infiltración y la aireación en términos generales. Con todo lo que hemos visto, en general podemos llegar a concluir que y conocer que el suelo realmente es un ecosistema que desde el punto de vista biológico, ecológico y también mineral, eh, provee la posibilidad de que infinitas comunidades de seres vivos, microorganismos, se encuentran en completa interrelación. Y todo esto está pues a la vez formado por unos factores abióticos, que es el agua, el aire, el material mineral, la materia orgánica, que junto con estos factores bióticos habitan de forma equilibrada. Lo que debemos propender es precisamente eso, un equilibrio, una sostenibilidad para que toda esa macro, meso, microfauna en ese espacio abiótico pueda sostenerse y mejorar siempre la calidad de los suelos. Con miras a que en la mayor parte de los pasos lo que creo que debemos propender es por una seguridad alimentaria, porque de ahí va a depender nuestra subsistencia en el planeta. Me faltaba indicar que hay un Día Mundial del Suelo y ese está declarado como el 5 de diciembre, eh, lo cual ese día permite centrar la importancia de los suelos porque es claro que se debe abogar por una gestión sostenible del recurso suelo.